Warren, Nuevo Orden Mundial con propósito. Los cristianos hemos de hacer alianzas con los paganos para de ese modo cambiar el mundo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. 2 Corintios 6, del 14 al 16. Hermanos, la Biblia es bien clara acerca de las intenciones del maligno en cuanto al final de los días de esta dispensación, en lo referente al gobierno y a la religión mundiales en concreto. En Apocalipsis 13, del 11 en adelante, vemos el papel interactivo que jugará el líder de la religión mundial, la Biblia le llama el falso profeta, en relación a todas las cuestiones sociales de gobierno, economía, autoridad y, por supuesto, de creencia, todo ello inspirado por el mismo infierno. Este sistema mundial o gobierno mundial, el cual la Biblia lo describe como la autoridad de la bestia sobre, cito, toda tribu, pueblo, lengua y nación, Apocalipsis 13, 7b, y que durará tan solo 42 meses, Apocalipsis 13, 5, aunque será devastador, es lo que en los medios seculares de hoy en día se le conoce como el Nuevo Orden Mundial. La nomenclatura Nuevo Orden Mundial es la traducción del latín Novus Ordo Seclorum, leyenda que se puede ver en el reverso del billete de $1 americano. Ahora mismo los estamentos visibles e invisibles, secretos y no secretos de este mundo están trabajando a marchas forzadas para instaurar ese nuevo orden mundial, el cual conocemos los cristianos de antemano por la descripción que del mismo hace la Biblia. Este sistema global, que en su facción espiritual unirá a todas las religiones de este mundo en una sola, y será la última y más destructiva y destructora versión de la gran ramera, Apocalipsis 17.1, está ya operativo, constituyendo la última expresión del misterio de la iniquidad. Véase 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Líderes de todas las creencias trabajan bajo el espíritu de la bestia falso profeta para conseguir ese propósito humanista y aberrante a los ojos de Dios, incluidos muchos llamados ministros evangélicos. Al inicio de este ensayo formulaba la siguiente pregunta: ¿los cristianos hemos de hacer alianzas con los paganos para cambiar el mundo? Bueno, obviamente a tenor de lo que la Escritura y el sentido común nos dice, pues la respuesta es un rotundo no. Entonces, veamos qué está ocurriendo por ahí en relación a un supuesto ministro del Evangelio que resueltamente está haciendo todo lo contrario. Este es Rick Warren. Rick Warren, en la Convención Anual de la Sociedad Islámica de América del Norte, ISNA. Hermanos, en este ensayo yo no voy a juzgar las intenciones de nadie, sino solamente voy a exponer hechos. Pero cuando leo lo que personajes tan influyentes dentro del seno eclesial como Rick Warren dicen, entonces una enorme y deslumbrante luz roja se me enciende ante mis ojos y ya demasiadas veces he visto ese fulgurante escarlata. Cuando leo que Rick Warren ante 8.000 musulmanes asegura que es necesario, cito, animar a crear una alianza cristiano-musulmana, que las dos mayores religiones del planeta, cito, deben trabajar juntas para luchar y resolver los problemas mundiales, ya que, cito, algunos problemas son tan grandes que requieren esfuerzo en equipo para hacerles frente. Entonces, yo solo puedo comprender que lo que la Biblia dice en cuanto a lo que refiero arriba del artículo es ya y sin dilación. El nuevo orden mundial se está preparando y lamentablemente eso es lo que muchos cristianos ignorantes están esperando, ignorantes de su impío espíritu y creyendo que ese es el avivamiento y la reforma mundiales
por lo que llevan tanto tiempo orando y que tantos falsos han profetizado desde tantos púlpitos. Hablemos del personaje. ¿Quién es Rick Warren? Rick Warren es pastor de una mega iglesia, Saddleback Church, en Lake Forest, California, USA. Es también un autor bestseller con sus dos grandes éxitos, The Purpose Driven Church, que en español sería Una iglesia con propósito, y The Purpose Driven Life, Una vida con propósito, del cual ya ha vendido más de 30 millones de copias. Este hombre, por tanto, ejerce una influencia tremenda en el medio evangélico y más allá. Ahora, se espera de cristianos que Dios levante sean portadores de luz y saladores, que cumplan lealmente con dicho propósito y que a pesar de sus posibles errores o imperfecciones que todos tenemos, pues sean dignos y fieles testigos de Cristo. Ahora, lamentablemente parece que este no va a ser del todo el caso de Rick Warren. Vamos allá, entremos en materia. Rick Warren, el 4 de julio del corriente, es decir, del año 2009, fue invitado a compartir su creencia ante un número de 8.000 musulmanes en la Sociedad Islámica de América del Norte, ISNA, siglas en inglés, en su convención anual en Washington, D.C. o D.C. Y digo a compartir su creencia porque eso es exactamente lo que hizo. En el artículo que describe ese evento en la misma página web de la Sociedad Islámica ISNA, leemos lo siguiente. Por favor, léanlo, o escúchenlo en este caso, prestando suma atención. Cito. Rick Warren hizo un llamamiento a musulmanes y cristianos a formar una coalición de interfe para combatir los prejuicios y los estereotipos. Rick Warren hizo un llamamiento a musulmanes y cristianos a trabajar para crear respeto, restaurar la urbanidad en las civilizaciones, promover la paz y abordar los grandes problemas de este mundo. Estoy interesado en los proyectos derivados de la interfe, dijo Warren. Hasta aquí la cita. Bien, como podemos ver, su creencia es en cuanto a lo ecuménico pragmático. Lo podríamos definir así. Unidad en cuanto a lo religioso para abordar los problemas de este mundo. Pregunta, ¿es ese el mensaje de Jesús? No. ¿Unidad con los paganos, con los incrédulos? Pues no hemos leído antes en 2 de Corintios que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y si por si alguien llegara a dudar de todo ello, fíjense en la dirección cibernética escrita en el púlpito, que es isna.net. Eso lo pueden ustedes ver en el artículo de la página Centro Rey en la fotografía. Ahora, seguimos leyendo en este artículo de la página islámica en concreto. Yo he ido a la página islámica donde estuvo ISNA, donde estuvo este hombre predicando, o compartiendo más que predicando, y pude sacar esta información que he traducido del inglés al español. Sigo leyendo en ese artículo la siguiente cita. Warren puso un énfasis al decir que los gobiernos no pueden solventar todos los problemas de este mundo y enfatizó el éxito de su trabajo de interfe en cuanto a mejorar la salud en África. Creo lo que dijo Warren es fantástico, dijo Shidam el-Kosharairi de la mezquita Adams Center de Virginia. Así que tiene fans entre los islámicos, Warren. El de Warren es el mensaje del humanismo aplicado a las religiones. Lo que los gobiernos no podrían hacer, lo lograrían las religiones uniéndose para ese propósito. Pregunta, ¿ese es el mensaje de Jesús? No. Escuchen bien, hermanos, para el Señor, las religiones de este mundo, en el tiempo en que Él vivió sobre la tierra, eran simples y llanas aberraciones. Solo eran las falsas manifestaciones espirituales de los gentiles y por ello nada a tener en cuenta. Pero aquí y ahora tenemos a un supuesto pastor evangélico siendo más bueno que Jesús. Permítame la ironía. Esa es la fe que Warren compartió ante 8.000 musulmanes, no el evangelio,
sino un proyecto humanista mundial envuelto en papel de religión. Un proyecto el mismo que divulgará en su día el que tendrá, cito, 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Cuando intente convencer a todos los creyentes de la religión que sea, que es necesario sumar y no restar fuerzas para atraer el bienestar, la paz y la seguridad a este planeta, y todo a espaldas del único que lo puede hacer y lo hará en el milenio, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sí, Warren se defiende, y nos preguntamos, ¿de qué se defiende? Ante las críticas del sector inmovilista, como ellos lo llaman, es decir, muchos verdaderos cristianos, Rick Warren se defiende. Seguimos leyendo en este mismo artículo de la página islámica lo siguiente, cito, la cita es un poco larga. Warren, al darse cuenta de que estaba siendo criticado por haber participado en la Convención Islámica, declinó conceder entrevista alguna acerca de su aparición en dicha convención, según se dijo, pero en un blog la semana pasada el pastor se dirigió a esas críticas que recibió por hablar en eventos no cristianos diciendo, cito, cada vez que hablo ante un grupo de no cristianos, soy criticado por creyentes bien intencionados que no entienden realmente cuánto Jesús ama a la gente perdida. Warren escribió también en el blog, cito, estos creyentes están más preocupados con su sentido particular de la pureza que de la salvación de aquellos por los que Jesús murió. Fin de la cita. Y yo comento y digo, pero es que Warren no habló a esos 8.000 musulmanes de cuánto Jesús les ama. Warren no les habló de la salvación que solo está en Jesús. Ese no fue el mensaje. Y no es cierto que los cristianos aludidos por Warren no estemos suficientemente preocupados por la salvación de esas gentes. Warren expresa simple y llana demagogia. Cuando un cristiano, escuchen bien, cuando un cristiano tiene la posibilidad de predicar a Cristo ante una muchedumbre musulmana o hindú o católica o atea o lo que sea, pues gloria a Dios. Pero si lo que hace es otra cosa, si lo que hace es, cito, animar a crear una alianza cristiano-musulmana, si lo que hace es manifestar que, cito, las 2 mayores religiones del planeta deben trabajar juntos para luchar y resolver los problemas mundiales, si lo que hace es manifestar, cito, que los cristianos y los musulmanes deberían convertirse en aliados para dar fin a la guerra, la pobreza, la corrupción, la enfermedad y el analfabetismo, si en definitiva lo que hace es promover soluciones humanistas englobando a las diferentes y todas impías religiones de este planeta, entonces ese cristiano está proponiendo la misma solución del anticristo y de su falso profeta, porque justamente estas soluciones son las que ellos propondrán, o más bien impondrán a este mundo. Un mundo impío, cada vez más alejado de Dios y de Cristo. Además, hermanos, ¿por qué llevar este asunto en aras de la religión? Ni Alá es Jehová, ni Mahoma es Cristo. Entonces, ¿qué es todo esto? Es evidente, se está trabajando en el nuevo orden mundial con propósito. Brevemente, a pie de foto, la foto número 3 del artículo, ustedes lo pueden ver ahí, yo hago un comentario acerca del ISNA, y digo lo siguiente, lo transcribo aquí. El ISNA es una avanzadilla del Islam en la sociedad occidental y para ello utiliza reclamos como la paz, el respeto entre las religiones y cosas por el estilo que suenan muy bien al oído occidental. Que nadie se lleve a engaño, por favor. El Corán es muy claro en cuanto a sus intenciones expansionistas y creadoras de una república islámica mundial, por la fuerza de la palabra, la pluma o la espada, así dice el Corán. En el pie de foto, de la foto número 4, podemos leer lo siguiente. Ahí hay un eslogan que dice, en cuanto al ISNA, mejorando la calidad de vida musulmana en Norteamérica. Escuchen bien, mejorando la calidad de vida musulmana
en Norteamérica. Eso dice ese eslogan del ISNA, donde estuvo predicando, entre comillas, Rick Warren. Nótese que esa declaración es muy reveladora en cuanto a los planes expansionistas del Islam en el nuevo continente. Y quien no quiera entender eso es que sencillamente pues, hace como el avestruz, esconde la cabeza debajo del ala. Ahora vamos a entender un poquito más acerca del background de Rick Warren. Siempre sabemos mejor acerca de alguien que se denomina líder cristiano cuando conocemos su trasfondo, con quién se formó, con quién está afiliado, qué enseñanzas comparte con quién, qué alianzas, etc. Analizando el caso de Rick Warren, vemos a simple vista que su background es especialmente peligroso en el sentido espiritual. Rick Warren recibió su doctorado en el Fuller Theological Institute, sería algo así como el Instituto Teológico de Fuller. En 1993, Warren hizo su tesis doctoral bajo C. Peter Wagner, de quien suficientemente describo sus errores teológicos en mis artículos. C. Peter Wagner defiende su falsa reforma apostólica y su espuria guerra espiritual a capa y espada. Ahora, Warren, en su tesis doctoral, venía a exponer que la enseñanza hacia el crecimiento eclesial va especialmente dirigida en el contexto de suplir las necesidades, gustos e intereses de cierto estrato de la población, en este caso americana. Con ello, el Evangelio, con sus demandas, se sitúa por detrás de esos gustos, necesidades e intereses. Y yo les digo, no es de extrañar entonces que existan las megaiglesias, están llenas de gente que va a buscar su gusto, su necesidad o su interés, muy por encima de la demanda del Evangelio. Por otra parte, C. Peter Wagner es el fundador y presidente de la Sociedad Americana para el Crecimiento Eclesial. Las siglas en inglés son ASCG. En inglés sería ASCG. Mientras que Rick Warren es miembro aventajado de esa misma organización que está localizada en el mismo Fuller Institute, lugar en el que se imparte numerosa falsedad teológica y que es fácilmente constatable si se investiga un poquito solo. Dentro del contexto del Fuller Institute, Rick Warren es mencionado con otros, escuchen bien, como el descubierto homosexual practicante Ted Haggard, el hipercarismático Jack Hayford, el hipertolerante Bill Hybels, el ya mencionado C. Peter Wagner, el finado John Wimber. Todos ellos maestros dominionistas y más que simpatizantes del movimiento de la superfe, en inglés World Faith Movement, proveniente del herético Latter Rain Movement del siglo pasado. Pero hay más. Rick Warren y Yonggi Cho. Rick Warren fue orador especial en la conferencia de crecimiento de Paul Yonggi Cho en 1997. Todos saben que Cho es conocido por mezclar conceptos ocultistas con enseñanza cristiana. El sincretista Robert Schuller, que se dice ministro cristiano, pero que en realidad es un destacado de la nueva era, escribe el prefacio del libro de Cho, La Cuarta Dimensión, y dice así, cito, «Yo descubrí la realidad de la dinámica dimensión en la oración que viene a través de visualizar. No intentes entenderlo, solamente empieza a disfrutarlo. Es verdadero, funciona, yo lo he hecho». Fin de la cita. Así que Robert Schuller erráticamente nos está diciendo que el asunto no tiene por qué ser bíblico mientras funcione. El mismo Cho escribe la siguiente barbaridad en su libro aludido, es decir, La Cuarta Dimensión. Cito, escuchen bien porque esto no tiene vuelta de hoja. Escuchen. Tú creas la presencia de Jesús con tu boca. Si tú hablas acerca de salvación, el Salvador Jesús aparece. Si tú hablas de sanidad divina, entonces tendrás al sanador Cristo en tu congregación. Si tú hablas del Jesús que hace milagros, entonces la presencia del Jesús que hace milagros aparece. Él está atado a tus labios y a tus palabras. Él está dependiendo de ti.
Hermano, como usted, querido lector, hermano, puede apreciar, no es fácil pensar en algo más blasfemo que esto que acabo de transcribir. La filosofía de Paul Yonggi Cho, ahora se llama David Yonggi Cho, es la siguiente. Él dice que si los budistas y los practicantes del yoga pueden conseguir sus objetivos a través de los poderes de la cuarta dimensión, entonces los cristianos deberían poder conseguir mucho más usando el mismo principio. Eso está sacado de la página 37 y 41 de la versión inglesa de su libro. Sabemos que esa horrible filosofía ha entrado fuerte en el seno eclesial y en el contexto hispano por mano de los castellanos del G12, de Cash Luna y de muchos otros afamados pseudo-apóstoles. Pero volviendo a Warren, él es un admirador de Yonggi Cho. Él le pidió al pastor coreano que hiciera una oración para bendecir a los pastores para que pudieran entender el sentido de lanzarse en lo que sabemos en ese tipo de prodigios engañosos. Él también le pidió consejo. Le habló en los siguientes términos. Cito. Y digo que las citas o las notas acerca de las citas, por favor, las pueden encontrar en el artículo escrito en la página Centro Rey. Cito lo que dice Warren. Yo he leído sus libros sobre visión y sueños. Hable, por favor, a los pastores acerca de cómo usted oye la voz del Espíritu Santo. ¿Qué consejo le daría a un nuevo ministro? ¿Usted cree que las iglesias americanas deberían estar más abiertas a orar por milagros? Pero como dice el firmante del artículo de Letters Risen, Community Connections, cito, a Cho no se le debería pedir consejo alguno acerca de estas cuestiones. El testimonio de Cho de abandonar la doctrina en pos de la producción de milagros es de lo que trata su ministerio. Fin de la cita. Yo digo, hermanos, no estamos en contra de los milagros de Dios, como no puede ser de otra manera, sino que estamos en contra de la fuente de donde vienen ciertos llamados milagros y cómo se producirían estos y que no son de Dios, claro. Sigo. En 1997, cito, más de 80 pastores gays y lesbianas y líderes laicos de las iglesias de la comunidad metropolitana participaron en el evento del Instituto Robert Schuller para el exitoso liderazgo eclesial en la Catedral de Cristal de Schuller. Los oradores incluidos fueron Bill Hybels, John Maxwell y Rick Warren. La comunidad metropolitana aludida, esas iglesias son iglesias de homosexuales. Fin de la cita. ¿Cómo es posible que supuestos ministros de la Biblia se hubieran asociado con pecadores impenitentes en un mismo acto, presumiblemente ante Dios? Pero vamos a ver, ¿no dice la Biblia, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis? Primera de Corintios 5:11. Concluyendo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo que entendemos que Rick Warren, así como muchos más de su lado, propone, no es más que una avanzada impresionante en el ecumenismo que está caracterizando estos últimos días previos al levantamiento de la Iglesia. Me refiero por ello al arrebatamiento o rapto. Las cosas que son de Cristo, y en este caso los mismos cristianos, ya que de Él somos, no se pueden juntar o mezclar, combinar con lo perverso, pagano, falso, impío, condenado, etc. Ni siquiera para perseguir un fin aparentemente bueno, como sería la restauración de las cosas en este planeta. El fin no justifica los medios, hermanos. Pero esto es lo que en definitiva pretende Rick Warren, y como él muchos más. Me asombra tanta ingenuidad, o no lo es tal. Ahí está mi duda. No obstante, no deja de ser esto asunto de la apostasía predicha en la palabra. Por favor, vayan a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Todo este esfuerzo por unir el hierro con el barro, es decir, lo bueno con lo malo, en el sentido que lo digo, es impropio de alguien que pretenda ser cristiano. Y es propio de todo aquel que ayuda a levantar el nuevo orden mundial. El dominionista Rick Warren y cientos más pretenden cambiar el ethos, una palabra griega que significaría cultura. Así que pretenden cambiar la cultura de este mundo, lo que llaman también cristianizar el planeta.
Pero eso es algo que Cristo jamás nos mandó que hiciéramos. Warren y cientos más pretenden a como dé lugar cambiar este mundo, pero la Biblia claramente nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, 1 de Juan 5:19, y que será así hasta el regreso glorioso de Cristo, quien después de haber juzgado a los etnos, es decir, las naciones, por favor vayan a Mateo 25 del 31 en adelante, y erradicar toda falsa religión y maldad en general de este planeta, entonces y solo entonces establecerá el reino por 1000 años. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Cristo nos enseñó que aún y viviendo en este mundo, nos separáramos de este mundo en nuestros corazones, porque el reino de este mundo no es de Él. Fíjense, 1 de Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero Rick Warren quiere cambiar lo que es imposible cambiar por mano humana, y lo pretende con lo que es malo en sí mismo, como hemos podido ver en este ensayo. Ahora, ¿qué tiene en la mente Warren? Otra vez, ¿qué tiene en la mente Rick Warren? ¿Se imaginan ustedes a cristianos y musulmanes orando juntos o trabajando juntos para que las cosas cambien en este mundo? Primeramente, el Dios de los musulmanes no es nuestro Dios, es Alá. Alá no tiene hijo. Y ya sabemos que es Alá. Así que cada parte estaría orando a un ente diferente. Segundo, la meta de los cristianos en cuanto a este planeta es muy diferente a la de los musulmanes. Los cristianos creemos que Cristo volverá glorioso a establecer el reino, mientras que los musulmanes creen en el establecimiento de una república islámica mundial, el reino, pero no de Cristo, sino de Alá. Tercero, formar, cito, una coalición, los musulmanes y los cristianos, como declaró Warren, cito, para crear respeto, restaurar la urbanidad en las civilizaciones, promover la paz y abordar los grandes problemas de este mundo. Pregunto, ¿es eso conforme a cordura? ¿Dónde tiene la cabeza Warren? ¿O es que hay más que no vemos? Bueno, sin entrar en juicio directo, al menos todavía, mi sentir es lo segundo. Hay más de lo que nos parece. Hermanos, tengamos lo siguiente bien claro. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores que se quisieran entregar a Él, no a salvar al mundo como tal. El mundo está condenado por su propio pecado y nada ni nadie lo va a poder cambiar. Así como la gran ramera no tiene perdón de Dios, tampoco lo tiene este mundo que le ha dado la espalda al único que da la vida verdaderamente. Rick Warren parece que ha olvidado estas cosas por los hechos que vemos y leemos conforme a su actuación, pero él tiene la misma Biblia que yo y que usted en sus manos, así que no tiene excusa. No todo es oro lo que reluce. Discernamos qué es de Dios, de lo que pudiera parecer que lo es, pero no lo es. Ya es más que tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Amén.